cuenta una historia, una manera de anécdota que si alrededor del mundo existen distintos tipos de ovejas y hay distinto tipo de crianza de ovejas, ¿no? Uno de ellos es en el país de Escocia. En Escocia es un país que es montañoso y es un país que es muy verde y ahí se da mucho lo que es la crianza de las ovejas y como es un lugar montañoso, las ovejas, como empezábamos a aprender algunas de las características de las ovejas la semana pasada, una de las características es que ellas comen y comen y comen y mantienen su mirada fija en la comida y cuando se les acaba en el pedacito donde están, pues solo observan tantito y a lo siguiente, a lo siguiente. Ellas nunca alzan la cabeza para estar viendo y estar al pendiente de si hay peligros. Ellos solo están interesados en lo siguiente, ¿no? De comer. Y algo que sucede en estas áreas que son pues montañosas es que de vez en cuando puede que una de estas ovejas lo que haga es que llegan a la orilla de una montaña, un precipicio, un aprisco, y se dan cuenta que allá abajo hay pues más pasto. Y como es el pasto que está ahí es un pasto muy nutritivo y que les gusta mucho, muy dulce para ellas, pues lo que hacen es que a menudo se brincan unos 3 4 metros para ir a llegar a ese pedacito más de pasto. Y pues ahí son felices, ¿no? Porque pues ya tienen más que comer, ya tienen sus necesidades inmediatas pues ya suplidas, ¿no? Y de repente ellas comen y comen y pues todo el pedacito donde estaban, lo que sucede es que se acaba y luego empiezan a voltear y pues se brincaron y ya no pueden regresar y empiezan entonces a balar, empiezan a gritar y empiezan a pues pedir ayuda porque no pueden salir del lío, del problema en el que se metieron. Y si tú platicas con los pastores de las ovejas en esas áreas, ellos te dirán que ellos las empiezan a escuchar y cuando se dan cuenta de que se perdieron y van y las encuentran, algo que no hacen, y tal vez es contrario a lo que tal vez yo haría, es ellos no van y rescatan a las ovejas inmediatamente. Entonces, pero ¿cómo? O sea, si se brincaron, están en un pedacito donde lo que resta pues es la muerte literalmente, ¿no? ¿Por qué no las rescata inmediatamente? Y si tú le preguntas a uno de esos pastores, te dirá que lo que sucede es que si ellos tratan de alcanzarlas, de agarrarlas, ellas se asustan, empiezan a hacer todo un desastre y por tratar de evitar que el pastor las rescate de donde ellas están tan felices, a menudo lo que hacen es que se salen corriendo y pues se lanzan porque no saben que el pastor las está queriendo rescatar. Así que, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pastor pues las deja que coman todo lo que quieran, que se llenen hasta que estén pues embotadas de comida, adormecidas y pues se sientan y siguen clamando, ¿no? Es entonces cuando el pastor puede alcanzar, puede ya sea lazarlas o meterse ahí y poderlas rescatar porque ya no van a ofrecer resistencia. Y a lo mejor cuando lo piensas esto, ¿no? Si estos son animalitos y un pastor, pero ¿cuántas veces no nos sucede a nosotros mismos que estamos tan enfocados en lo que nosotros creemos que nos trae satisfacción y estamos tan aferrados a ello que no podemos ver más, no aceptamos ayuda? Cuando alguien nos quiere dar ayuda, lo que hacemos es correr, porque ¿cómo es que me quiere quitar el pastor de lo que yo sé que es bueno? Y pues el pastor, nuestro pastor Jesús, lo que hace es que espera a que lleguemos al fin de nuestras fuerzas, que nos demos cuenta de que no hay satisfacción en eso temporal. Y es entonces cuando llegamos al final de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, donde el pastor puede llegar y entrar y rescatarnos, ¿no? El día de hoy, como decía Cintia hace un ratito, vamos a continuar con el tema de Yo soy el buen pastor, esta declaración de Jesús, que de hecho esta es, entre comillas, pues la segunda parte de algo que empezábamos la semana pasada, porque la declaración de la semana pasada que estudiamos es Yo soy la puerta de las ovejas. Y si no tuviste oportunidad de verla, te animo que vayas allá a la página o al canal de YouTube y que la veas. Una de las cosas que aprendíamos es que las ovejas, cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, estábamos analizando ciertas
imágenes que tal vez no estamos muy familiarizados hoy en día, ¿no? Una de ellas hablábamos acerca de las ovejas y de algunas características, hablábamos de las características del pastor y también hablábamos de lo que es el redil o el corral donde se guardan las ovejas y hablábamos de que uno de esos tipos de corrales no tenían puertas así de madera o de metal. Lo que sucedía es que el pastor mismo dormía y él estaba de guardia a la puerta, a la entrada, y él mismo era la puerta del corral de las ovejas. Así que él mismo era quien protegía y sabía lo que necesitaban sus ovejas que estaban en el redil. Él estaba a la puerta, él estaba asegurándose no solo que las ovejas no salieran, sino que ningún ladrón, ningún depredador entrara y les hiciera daño. Así que en realidad cuando dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, no está diciendo un artículo de madera que cierra un corral. Se está refiriendo a que él mismo literalmente es el pastor que está a la puerta y él es a través de quien tenemos entrada y salida. Y el día de hoy vamos a continuar y te animo a que vayas conmigo a Juan 10:10. Ahí vamos a estar la mayor parte del tiempo. Voy a leer otros versículos, pero si te quedas en este pasaje es donde vamos a continuar. Y de hecho continuábamos donde nos quedamos la vez pasada. Juan 10:10, del 10 al 11, dice lo siguiente: el ladrón solo viene para matar, para robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos quedamos en esta parte, ¿no? O sea, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué se refiere con en abundancia? Bueno, primero que nada, ¿a qué es lo que no se refiere? Y a veces tenemos estas ideas de que abundancia quiere decir que yo voy a vivir una vida larga, una vida donde mi cuerpo no va a tener ningún problema, donde ah, todo va a ir de color de rosas. Es una vida, a veces pensamos que es fácil, que la vida del cristiano es una vida que no tiene dificultades, donde todo nos sale bien, donde lo que oramos lo recibimos inmediatamente sin mayor problema. Y a veces, y tristemente muy seguido, se maneja ideología del evangelio de la prosperidad, que quiere decir que todo lo que pidas a Dios, o sea, ya sea salud, ya sea en cuanto a dinero, todo lo puedes obtener, porque el propósito de Dios en la vida fue darte todo lo que tú quieras. Y tristemente es un mensaje que se promueve y se acepta muy seguido, pero eso no es lo que tiene aquí en mente Jesús cuando dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante tiene que ver con satisfacción y tiene que ver con contentamiento en Jesús. Una de las claves que recordarán acerca de qué es lo que protege a las ovejas que están en un corral o cuando están pastando afuera, no las protege el corral, no es qué tan bonitas o qué tan seguras son las piedras en donde están. Lo que protege a las ovejas es el estar con un pastor hábil que vela por ellas. Y de la misma manera, cuando hablamos aquí en este texto acerca de una vida abundante, tiene que ver con una vida de satisfacción y contentamiento porque estamos en Jesús. Porque en Jesús es donde tenemos contentamiento a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de lo duro que pueda ser la vida, a pesar de los desafíos que vengan a nosotros, que no tengo que pasar mucho tiempo explicándoles que esto es algo del día a día que enfrentamos como creyentes. Y los no creyentes también los enfrentan, pero la diferencia entre el cristiano yo o no es la misma diferencia de una oveja que tiene pastor y una que no tiene. Que estamos teniendo nuestra satisfacción, nuestra seguridad en el buen pastor. Aquí mismo en este siguiente versículo, en el 11, leyéndolo de nuevo, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da
da su vida por las ovejas. Y aquí vamos a dejar ese versículo ahí un ratito en la pantalla porque hay un par de palabras que tal vez en la forma en que traducimos nuestras Biblias no comunican todo el sentido, toda la fuerza de lo que está queriendo decir Jesús. Ah, un poquito de contexto, todo este pasaje que se está leyendo, en la semana pasada veíamos que tenía que ver cuando ciego, Jesús había sanado un ciego y los líderes religiosos habían rechazado a ese ciego porque no les había, porque lo había sanado Jesús y ellos no querían creer en Jesús y se hace todavía ahí una discusión y al final el ciego les dice a los líderes religiosos, pues ¿para qué me preguntan tanto? Porque los fariseos estaban, pues dinos quién te sanó, dinos cómo te sanó, y estaban ahí, insiste, insiste, insiste. Y hasta le dicen, pues casi casi le están diciendo, pues descríbenos a la persona que se te sanó. Pero pues era ciego, ¿cómo lo va a describir? Así que, pero pues al final de cuentas lo rechazan, lo sacan del redil y ahí es donde el buen pastor lo toma y empieza esta discusión, esta enseñanza. Y Jesús está literalmente acusando a los líderes religiosos de que son unos ladrones, de que son pastores falsos, que no están cuidando y velando por sus ovejas, así como rechazaron a este ciego que había sido sanado. Y ahora aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Y cuando dice el buen pastor, quiere decir, yo soy el pastor más grande, el pastor más genuino, el pastor aprobado por Dios. Yo soy un pastor excepcional, no hay nadie como yo. Eso es lo que está diciendo cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y al decir yo soy el buen pastor, está diciendo que hay otros que son malos pastores. Y se estaban sintiendo aludidos aquellos a quienes Jesús les estaba hablando. Así que ese es el peso. Él es el buen pastor, alguien como ningún otro. Pero luego también dice, da su vida por las ovejas. Esta palabra implica más que lo que tú y yo ahorita conocemos. Sabemos que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y sí, eso es parte, es una profecía que está dando Jesús, les está dejando entender desde antemano cómo Él iba a dar su vida. Sin embargo, lo que quiere decir aquí es que no solo fue, murió en la cruz, se bajó y luego ya todo bien. Lo que está diciendo aquí es una pasión, es una intención, es como todo su cuerpo, su ser, su alma, sus emociones fueron involucradas en su salvación, en el evento de la redención por nosotros. Si recordarás en el huerto del Getsemaní, esto tal vez nos ayuda a entender un poco más. Cuando Jesús está ahí orando, Padre, si hay otra forma de que estos sean salvados, déjame que se haga, pero si no hay otra forma, yo haré tu voluntad. Y cuando él estaba orando esas oraciones, era tan intenso el sentir lo que estaba experimentando Jesús, que dice la escritura que sudó gotas de sangre. A eso se está recibiendo cuando dice su vida da por las ovejas, da todo, absolutamente todo, no solo lo que conocemos por la muerte, que obviamente eso fue el máximo, pero todo él fue involucrado al dar su vida en la cruz. Es como aquellos que tenemos un trabajo, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Tú sabes que tal vez ahí tienes compañeros que hacen lo mínimo, ¿no? Lo que pueden hacer, entran a las, no sé, a las 8, salen a las 5, así al centavo y tienen su tiempo de trabajo y no hacen ni más ni menos, solo lo que está en su descripción de trabajo, ¿no? No mueven ni una pulgada más ni una pulgada menos. Pero luego te encuentras otras personas que sabes que son dedicadas a su trabajo. Así, eso nos ayuda también un poquito a entender que Jesús no vino e hizo lo mínimo por nosotros. Él hizo lo máximo, Él hizo todo, Él dio todo de sí por nosotros. Y
Al leer este pasaje y al reflexionar sobre esto, vamos a aprender tres cositas acerca de esta enseñanza. Y la primera es que Jesús es un pastor excepcional. Y no solo es un pastor excepcional es un pastor sacrificial. ¿A qué nos referimos con esto? Volviendo estrictamente a la ilustración de los pastores en aquellos tiempos de Jesús, la dedicación que ellos tenían. Una característica de esos pastores es que ellos no tenían horario. Los pastores a menudo iban por meses y meses y meses junto con las ovejas a los distintos prados, a los distintos campos. No es como que iban, pastoreaban y regresaban todas las noches a su casa con su familia. A menudo estaban lejos. Si ellos tuvieran algún problema, alguna dificultad, se cayeron, se lesionaron de alguna forma, no tenían a quien recurrir. Ellos estaban completamente solos, dedicados a las ovejas que estaban pastoreando. Al estar ellos pastoreando sus abejas, ellos diligentemente, un pastor que vale su peso en oro, era un pastor que era diligente al cuidado de sus ovejas. No es como que un pastor nomás salía y bueno, pues si las ovejas me quieren seguir, pues que me sigan y si no, pues ahí se la echan. Es los pastores admirados en ese tiempo, ah, eran aquellos que realmente se dedicaban a sus ovejas, realmente las conocían, sabían las que tendían a irse y tenía que estar sobres de ellas y conocía las que eran obedientes y que siempre estaban. Sabía las que no querían comer y las que comían de más. Conocían a cada una de sus ovejas, cada una de sus características. Los pastores dedicados a estos pastores excepcionales y sacrificiales, ellos sabían dónde había comida para sus ovejas y sabía dónde no había comida. Sabía cuánto tiempo podían permanecer en un tiempo y sabía cuándo ya era tiempo de llevarlas. Sabía el pastor que se iba a enfrentar a condiciones del clima adversas. Sabía que iba a haber lluvias, sabía que iba a haber fríos, que iba a haber calores. Y el pastor pasaba todas esas etapas junto con sus ovejas. Como empezarás a dar cuenta, ser pastor no era una profesión fácil, ciertamente no era una profesión remunerada, no era algo que la gente, no sé, crecía y deseaba ser pastor. Sin embargo, era una profesión que se necesitaba, que el pueblo necesitaba. Y a pesar de que lo admiraban, no era algo que ellos querían hacer. Otra de las cosas que se enfrentaban los pastores en esos tiempos era a los depredadores. A menudo se toparían con un lobo, un oso, un león, y el pastor era la única defensa entre el depredador y las ovejas. Un pastor excepcional, un pastor sacrificial, no agarraría una oveja y las avienta mientras se lleva a las demás. El pastor excepcional y sacrificial pondría su vida por sus ovejas. Las ovejas que tienen un pastor excepcional y sacrificial pueden descansar al saber que todo estará bien al cuidado de su pastor. Su confianza está en el pastor, no en las promesas de que este próximo año va a ser un año de prosperidad, este próximo año va a ser tu año de victoria. No sabemos qué nos depara el futuro. Lo que sí podemos saber es que en Jesús tenemos un buen pastor. Unos capítulos más adelante, en Juan 14, dice lo siguiente, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Fíjate que esa promesa es de nuevo hablando de las cosas que un pastor, y en este caso ahora Jesús, hace por sus ovejas.
Él nos da el Espíritu Santo y es el versículo que venía antes de este, 14:26. Así que aquí Jesús está dando, no les voy a dar paz, prometiéndoles circunstancias buenas, circunstancias prósperas. La paz que yo les voy a dar es la paz que está basada en el Espíritu Santo viviendo en su interior, en Dios mismo viviendo en el interior de sus ovejas. Esa es la paz que el mundo no puede quitar, no puede arrebatar. En eso se basa nuestra paz. Reforzando este punto de que Jesús es un pastor excepcional y sacrificial, no podemos pasar de alto el Salmo 23. Y te lo voy a leer. Me gustaría animarte a que lo escuches. Tal vez no lo has escuchado en tiempo, pero es un salmo muy hermoso en la dedicación que tiene el pastor para sus ovejas y en la confianza que una oveja tiene en su pastor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la vida del cristiano no hay sustituto alguno para la seguridad de que estamos cerca del buen pastor. No hay seguridad. No hay nada más que pueda reemplazar. No hay cantidad de dinero, de amistades, de relaciones, de éxitos, de logros que pueda reemplazar la seguridad que nos da el tener a nuestro pastor cerca. Saber que Él está cerca de nosotros va a disipar el miedo, el pánico, el terror a lo desconocido, al futuro, al que va a pasar. Él es un pastor excepcional y sacrificial. Y ahora, si Él es un pastor excepcional y sacrificial, naturalmente existe el opuesto, que es lo que estaba tratando aquí Jesús de decir. Recuerdan que estaba hablando en el versículo 10 donde el ladrón no solo viene para robar, matar y destruir. Y en el 12 continúa con ese pensamiento. Vamos a hablar ahora de un asalariado, una persona contratada para asistir, para ayudar con el cuidado de ovejas, pero que no es el pastor real. Un asalariado no es un pastor excepcional. Y en el verso 10-12 dice lo siguiente: pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, las abandona y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Fíjate que es interesante porque un asalariado trabaja junto con ovejas, está familiarizado con las ovejas, pero no es el pastor. El asalariado conoce pastores, pero no es el pastor. Nomás está por el beneficio que puede recibir. Y es lo que Jesús está acusando a los líderes religiosos, que estaban abusando de las ovejas que se les había confiado. Estaban abusando de ellas, estaban cuidándolas siempre y cuando ellos pudieran recibir un beneficio. Un asalariado no tiene esa naturaleza sacrificial que tiene un buen pastor. Un asalariado no sabe si debe de estar ahí o no. En cualquier oportunidad que salga, un asalariado se va porque solo está por sí mismo.
no le preocupan las ovejas realmente. Si viene un depredador, ese sí es el que agarra una oveja y se la avienta para poder escapar. Un asalariado prefiere protegerse a sí mismo. Un asalariado dice cuando se enfrenta a las dificultades del clima, no, esto no es para mí, es muy difícil. Patitas, ¿para qué te quiero? Un asalariado fácilmente justifica sus acciones. Él dice, pues eso no es para mí, no está en mi descripción de trabajo, no es mi horario, esto ya es demasiado. Estábamos en la mañana que escuchamos este mensaje de manera similar en inglés. Mi esposa y yo nos quedamos pensando con un ejemplo que se usó y es muy cierto. Am, Tal vez todas estas cosas del pastor y las ovejas, a veces nos es difícil entenderlas porque no es lo que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, tenemos una idea, pero no lo vivimos como ellos lo vivían. Pero una cosa que es muy cierta es que si te pones a pensar en los maestros, que tenemos varios maestros aquí entre nosotros, los maestros en las escuelas con nuestros hijos son, no son muy bien pagados, aunque pues, se les paga, ¿no? Pero si tú realmente te adentras a la vida de un maestro en su día a día, en su semana, y en especial cuando estás en distritos no muy afluentes, pues hay retos sobre retos sobre retos. Digamos, si un niño en la mañana se presenta y pues trae el estomaguito ahí revuelto, ¿no? Y vomita, un mal maestro pudiera decir, no, pues eso no es mi trabajo. Dice, llámenle al de limpieza, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que los maestros terminan haciéndolo, ¿no? Y no quisiera seguir mucho en en esa línea porque van a decir, no, pues es que tu esposa es maestra, ¿no? Este, pero luego estaba diciendo, digo, esto es como un paréntesis, está diciendo, dice, no, escogimos las profesiones más difíciles. Dice, uno maestro y el otro pastor. Pues no, no, pero lo hacemos con alegría, pero sin embargo el punto al que iba es que un maestro tal vez es algo que está cercano a nosotros, que podemos entender, que podemos relacionar. Todos aquellos que tenemos hijos podemos entender la dedicación, aunque no siempre estemos de acuerdo con las decisiones que se puedan tomar. Algo que no podemos negar es la dedicación y las millas extras que van los que cuidan a nuestros niños, los que educan a nuestros niños y en muchos casos, los maestros vienen siendo la única figura estable, el único refugio que muchos niños tienen por la falta de ello en sus hogares. Me atrevería de nuevo casi a decir que un maestro es de alguna manera, un padre y es un equivalente muy similar en muchos sentidos a un pastor, como lo estamos estudiando. Continuamos en el verso 10, 14 y al 16 dice, de nuevo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. El tercer punto que vamos a aprender es que un pastor excepcional conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen. No es solo que un pastor excepcional conoce sus ovejas, sino que sus ovejas también están familiarizadas, íntimamente relacionadas con él. Cuando dice aquí el énfasis de conozco, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, tiene que ver con un sentido de conocer de manera profunda, de manera íntima. Es como si te dices, bueno, tú conoces quién es el presidente de los Estados Unidos. Tú puedes decir, sí, yo lo conozco, pero ese conozco es más bien de lejos, ¿no? Yo sé quién es. Pero si a ti te dicen, oye,
tú conoces quién es, digamos, volviendo al tema, ¿no? O sea, tú quién es el maestro de tus hijos. Pues a lo mejor ya la desconexión del presidente al maestro, pues no es tanta, ¿no? Pero si tú luego te preguntas, oye, ¿tú conoces a tu papá? Pues ya la relación, el conocimiento es todavía más estrecho. Ahora, aquellos que estamos casados, ¿tú conoces a tus hijos? Pues sí, ya, sí, sí me explico. Y luego todavía más, los que estamos casados, tú conoces a tu esposa. Es esa relación más íntima como ninguna otra. Y cuando aquí está diciendo Jesús, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, es lo que está tratando de decir. Él nos conoce de manera íntima, profunda. No conoce solo lo bueno, conoce también las áreas en las que tenemos dificultad, las áreas en las que caemos. Pero también conoce el potencial que tenemos, también conoce el llamado que tiene sobre nuestras vidas. A eso se está refiriendo. Y no solo de nuevo del lado de Dios para nosotros, pero también es un llamado de que nosotros conozcamos al pastor y que lo conozcamos de manera íntima, de manera profunda, de manera personal. Te voy a leer una serie de versículos, no tienes que ir, voy a brincar así rápido entre varios de ellos, pero en cada uno de ellos nota qué tan profundo conoce el Señor a sus ovejas. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, yo te conocí, y antes que naciera, te consagré, te puse por profeta a las naciones. El Señor conoce nuestro propósito antes de nacer. Salmo 139, 1, 2, el Señor conoce nuestros pensamientos. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Mismo Salmo 139, 4, Él conoce lo que vamos a hablar. Antes de que haya palabra en mi boca, el Señor, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Más adelantito en el 14:16, Dios conoce la forma de nuestros cuerpos y la cantidad de nuestros días. A Él no lo agarra de sorpresa. A veces estamos inconformes con la forma en que somos físicamente, pero el Señor conocía la forma que daría a nuestros cuerpos. ¿Dónde nacemos? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. También, como te decía, algo que conoce el buen pastor es las cosas difíciles, los pecados con los que tú y yo batallamos, no para excusarlos, sino para que nos acerquemos a Él y Él nos dé la habilidad de vencerlos. Job 11:11 dice, porque Él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar. No podemos escondernos de Él, dice Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo de que yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, porque no se me ocultan ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Que no te sorprenda. No trates de ocultarte de Él, porque Él es el buen pastor que te conoce. Así que aprendimos esos 3 puntos. Un pastor excepcional, Jesucristo, es un pastor sacrificial. Un asalariado. ¿Y quién es el asalariado? Empezábamos a verlo un poco en la enseñanza de la semana pasada. No era solamente pastores que están tergiversando el evangelio, que sí, esos son unos. Pero ¿quiénes son esas voces? ¿Quiénes son esas voces que estamos escuchando
que motivan nuestra vida, que guían nuestra vida? ¿Qué son esas? A veces hablábamos de que a veces nos dejamos guiar por las canciones que escuchamos, que no tengo nada en contra de las canciones, pero a veces llevamos a la vida y a nuestras decisiones lo que escuchamos en esas canciones. Que son las novelas en aquellos tiempos, ahora son las series, ahora son los videos y distintas memes motivacionales. De nuevo, no tengo nada en contra de ellos, yo las veo. El problema es cuando tomamos esas voces como si fueran la voz de nuestros pastores y a ellos son a las que seguimos y guiamos. Esos son los asalariados de toda aquella voz que nos está alejando del buen pastor. Y déjame terminar con lo siguiente. Ahorita hice mucho énfasis en que el Señor no solo conoce lo bueno, tu destino, tu potencial, pero Él también conoce lo malo, aquello que ocultas, aquello que no quieres que nadie sepa. El Señor lo conoce. Y de hecho, cuando estábamos en esa situación tan desesperada como la ovejita de la historia al principio, que está en el precipicio, que no tiene opción de salir, de rescatarse a sí misma, que divagó, dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fíjate qué impresionante. No murió cuando arreglamos nuestra vida y ya entonces estamos limpios para que nos acepte. Cristo murió cuando aún éramos pecadores. No esperó a que nosotros diéramos el primer paso. Él dio el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto para ir por nosotros, para rescatar nuestras vidas. Él se humilló, él tomó la forma más baja que pudiera haber, sabiendo que él era el Dios, el gobernante sobre todo el universo, todo el poder. Él vino y tomó forma de aquello a quien iba a rescatar. Y no solo eso, él no vino como un gobernante, como un rey, con alguien que tenía toda la autoridad. Vino como un simple y sencillo carpintero, una persona en una familia de muy bajos recursos que a duras penas lograban salir semana a semana o día tras día. En esa familia es donde Jesús vino a nacer, a vivir. No solo eso, sino que lo vemos en la vida de los discípulos. En los discípulos continuamente hombres que estaban peleando por quién era el más importante, en quién iba a tener privilegios, y todavía con la jerga que traían religiosa y de costumbres malas que deshonraban a Dios, no solo las soportó, no los quemó ahí en un instante, pero aún a ellos mismos les lavó los pies, simbolizando la humildad y el amor que tenía por ellos. Llegó hasta una cruz a ser humillado, murió desnudo, fue escupido, fue maldecido, fue rechazado por aquellos quienes vino él a rescatar. Pero no solo es una historia, no es algo que sucedió en aquel entonces para ellos, es algo que él hizo para ti y para mí. En el versículo 16 decía que tengo otros rediles donde tengo que ir a traer a mis ovejas. Está hablando de ti y a mí. Cuando este texto originalmente se habló, estaba hablando sí del rebaño de Israel y aquellas ovejas que él rescataría, pero él mismo dejó dicho, yo tengo otras ovejas que tengo que ir, que el Padre me ha dado. Ahí estábamos tú y yo, en la mente, en el corazón. El sacrificio de Jesús no fue por el pueblo de Israel solamente, fue por todas aquellas ovejas que el Señor ha tenido a bien llamarnos. Mis amados, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de ese buen pastor que nos está llamando, a que dejemos de resistir, a que dejamos de pelear
contra Dios y que entonces podamos someternos y escuchar su guianza. Que dejemos de escuchar las voces de los asalariados que quieren guiarnos fuera de Él, alejarnos de Él, y que nos acerquemos a Dios. Resistimos al diablo acercándonos a Dios. Vamos a orar, mis amados. Señor Jesús, gracias por este amor tan precioso que nos das en la imagen de el buen pastor de las ovejas. Señor, aun cuando algunos de estos simbolismos son muy lejanos a nuestro diario vivir, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender, a asimilar, a vivir, a que se haga raíz en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, el hecho de que tú eres nuestro buen pastor, a que tú eres ese pastor excepcional, que es sacrificial, que dio su vida por sus ovejas, no solo en la cruz, pero todo su cuerpo, todo su ser, todas sus emociones, todo su tiempo lo dedicaste a rescatarnos cuando éramos aún pecadores, Señor Jesús. Padre, yo te pido de manera especial que si alguno de mis amados aquí presente todavía está luchando, que tal vez se encuentra como en esa ovejita que está renegando acerca de si permitir que el buen pastor la tome, la sane, la rescate. Señor, te pido que tú le ayudes a llegar al fin de sus fuerzas, al dejar de oponer resistencia y que extienda sus brazos a ti, Señor, para que puedas entrar en su vida, que puedas hacer ese acto de transformación, de vida nueva, de nuevo nacimiento. Te pido, Señor Jesús, que tú no permitas que ninguno de los que estamos aquí salgamos de este lugar y aún en los siguientes días, que resolvamos, que lleguemos a una resolución en nuestro corazón de permitir al buen pastor la entrada y el cuidado de nuestras almas. Te lo pedimos, Jesús. Amén.